Vamos a hablar de nuevas formas de hacer marketing del futuro. Estamos en un espacio patrocinado por T2One, lo voy a decir bien, en el que hoy nos acompaña Esther Checa. Ella es la directora global de innovación de esta compañía, de T2One. Con ella queremos hablar del papel que tiene en el marketing la irrupción de la inteligencia artificial. Ha venido a revolucionar todos los ámbitos de la vida y el marketing, por supuesto, siempre a la vanguardia, no se queda fuera. Esther, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo transforma la inteligencia artificial las búsquedas tradicionales? Estábamos muy acostumbrados a escribir una palabra en un buscador tipo Google. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Porque parece que lo que conocíamos hasta el momento empieza a quedarse antiguo. Bueno, lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial es que nos está ayudando a tener una capacidad mayor para trasladar necesidades de información. Venimos muchos años de incorporar palabras en un buscador como Google, que nos da unos resultados y seleccionamos aquellos que nos interesan más, y con la inteligencia artificial y en concreto con la generativa nos está ayudando a utilizar el lenguaje natural y tener conversaciones de tal forma que la forma en la que experimentamos las respuestas y consumimos esta información pues es sustancialmente distinta porque está dentro de un proceso de conversación. Esto va muy rápido y recientemente se ha lanzado un concepto, el Deep Search. ¿En qué consiste exactamente este concepto que han lanzado OpenAI y Google? ¿Qué beneficios tiene para el usuario? Bueno, pues el concepto de Deep Search, básicamente su traducción literal es esa búsqueda profunda. Lo que hemos hecho los usuarios hasta ahora, cuando necesitábamos investigar sobre algo, era consultar múltiples fuentes, dedicar tiempo en chequear el valor de esas fuentes que nos devolvía un buscador como Google, y ahora lo que nos permite esa funcionalidad de Deep Search que han incorporado tanto Google como OpenAI es que en un proceso de conversación dentro de sus chatbots lanzas una consulta y tienen la capacidad de buscar en centenares de fuentes esa información que tú estás buscando, evaluarla, razonarla y presentarte la respuesta, con lo cual lo que están haciendo es acelerar el tiempo de respuesta a una consulta consultando centenares de fuentes. Es que esto puede cambiar hasta el mundo de la educación. Absoluto. Está cambiando por completo la industria en general. Cualquier industria está cambiando, pero en concreto el área de la educación estamos en un contexto ahora mismo donde se tienen que redefinir muchas formas de cómo hasta ahora hemos aprendido y evaluado el conocimiento. Claro. Me comentabas antes de empezar esta entrevista, yo decía, eres ingeniera informática por lo menos, y no, tiene varias carreras, pero no eres ingeniera informática, y lo que me has dicho me ha dado una gran esperanza para los que somos de letras y que vemos este mundo tecnológico como un poco lejano y complicado, ¿no? Nada, estamos en un momento de lienzo en blanco, donde todos podemos ser autores de nuestros propios dibujos, es decir, estamos en un momento donde la inteligencia artificial está a disposición de cualquier usuario sin necesidad de ser personas técnicas. La inteligencia artificial tiene diferentes ámbitos de actuación, ámbitos más técnicos, donde se requieren perfiles más técnicos, pero luego tiene muchas capas de interacción donde los perfiles humanistas son muy necesarios. Claro, el uso del lenguaje es muy importante. Fundamental, es la base, es la esencia de esta tecnología. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertirnos en interlocutores hábiles y útiles para una tecnología que permea en toda la sociedad y que necesitamos entenderla. Y lo que hay que buscar es, dentro de nuestro ámbito, cómo la podemos sacar más partido sin necesidad de tener que programar. Y ya centrándonos en vuestra área, en el marketing, ¿cómo la inteligencia artificial ha transformado ese acceso a la información para los usuarios del sector? Bueno, la inteligencia artificial, la generativa, la estamos viendo que nos está permitiendo a nivel de usuarios interlocutar con chatbot, tener conversaciones con los chatbots e ir tomando decisiones en base a esa experiencia conversacional. Esto es un contexto que nos ayuda a conectarlo también o a complementarlo como hemos venido haciendo durante muchos años con los buscadores. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde un punto de vista de las marcas tienen el gran reto, todos tenemos el gran reto de cómo construir esa visibilidad dentro de un proceso de conversación que hasta ahora la teníamos muy clara y muy identificada dentro de buscadores, pero que ahora es un poco diferente. Entonces,
tenemos el gran reto, lógicamente, de entender cómo impactar dentro de estas experiencias con los chatbots. ¿Qué diferencias clave dirías que existen entre un chatbot tradicional y un agente de inteligencia artificial que está más avanzado? Pues, a ver, de forma muy sencillita explicado, un chatbot, como veníamos conociéndolos en estos últimos 5, 6, 7 años, eran experiencias de conversación a veces pues poco amables, poco eficaces, ¿no? Eran conversaciones basadas en árboles de decisión. Si el usuario te pregunta esto, respóndele esto. Y en el momento en que el usuario preguntaba otra cosa, pues automáticamente el chatbot no entendía o te daba resultados poco efectivos. Donde nos encontramos ahora, gracias a la inteligencia artificial generativa, es que esas conversaciones pueden ser conversaciones más abiertas, no necesitan ser procesos de diseño tan específicos como antes y nos permiten tener conversaciones humanas como podríamos tener entre personas. Esto también plantea muchísimos desafíos, muchos retos por el uso masivo de chatbots para la difusión de información online. Eh, ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cómo ves tú Pues, los problemas que puede plantear ese uso masivo? Pues para mí hay varios desafíos y varios retos que tenemos como sociedad. Uno de los grandes retos es cómo aseguramos que los outputs, los resultados de esas conversaciones son conversaciones que no incurren en errores, que no incurren en esas famosas alucinaciones en los que esta tecnología está muy expuesta. Y luego como sociedad, cómo esos resultados aplicamos espíritu crítico para entender que nos está dando un resultado que es válido. Y, por tanto, también otro aspecto muy importante, aplicar este espíritu crítico, pero también cómo delimitamos la descarga cognitiva que estamos aplicando en el uso de esos chatbots. Es decir, estamos delegando en ellos muchos aspectos de nuestra vida que nos ayudan a tomar decisiones, pero al mismo tiempo esa toma de decisión está delegada, ¿no? Entonces, importante saber ese valor crítico, ese espíritu crítico en el resultado y en el consumo de esta información y luego una gestión eficiente de cómo delegamos cognitivamente la actividad en estos. ¿Tú crees que tendrá que haber cambios en el marco legal por el uso masivo de la inteligencia artificial? ¿De alguna manera se va a tener que regular mucho más de lo que está en este momento? Bueno, en Europa, la región europea es de las primeras regiones a nivel mundial que ha entrado y ha validado y tenemos ya nuestra ley de inteligencia artificial que necesita en estas primeras etapas entender cómo conecta esta regulación a la realidad y a la evolución, pero sí que es verdad que como parte de los retos que tiene esta tecnología es entender mucho mejor esa gobernanza de la inteligencia artificial en la sociedad y buscar el equilibrio entre la seguridad y la innovación. ¿Y cuáles crees que van a ser los grandes avances en un futuro cercano en el desarrollo de la inteligencia artificial, no sé, en los próximos 5 años? Y te pregunto esto en un momento en el que hace apenas 10 días nos enteramos de que una pequeña startup china, DeepSeek, ha lanzado una inteligencia artificial que por lo visto es más efectiva, es mucho más barata y que ha dejado a las grandes tecnológicas estadounidenses con los ojos como platos. Pues total, el hablar de futuro con esta tecnología te quedas desactualizado si Claro, no sales. es que a 5 años vete a saber. Vete a saber, o sea, si no sabemos lo que ocurre o lo que va a ocurrir la semana que viene, ahora mismo estamos en un momento de estrés tecnológico muy importante, en un momento de escalabilidad de forma exponencial tan elevado que tratar de controlar y tratar de visualizar qué va a pasar a 5 años es prácticamente inviable. Lo que sí que estamos teniendo una clara evolución y donde las grandes plataformas tecnológicas están apostando es cómo evolucionamos hacia una inteligencia artificial general, cómo cada vez más vamos a ir hacia una inteligencia artificial autónoma, donde vamos a encontrar capacidad de realizar tareas de forma autónoma sin que haya intervención humana de una forma más elevada en el tiempo, con respecto a lo que tenemos ahora, y nos vamos a encontrar también en un momento a nivel social seguro, y yo espero que sea así, donde pidamos una mayor explicabilidad de los algoritmos que se utilizan en estos modelos, donde haya una mayor necesidad de hablar de la ética del uso de esta tecnología y bueno, sobre todo uno de los grandes retos es la gobernanza de esta tecnología en los próximos a muy medio plazo, entender el equilibrio
equilibrio entre la seguridad y la innovación, como comentaba. Apasionante el uso generalizado de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Esther Checa, directora general de innovación de TEDxOne. Ha sido un auténtico placer. Seguiremos hablando de esto. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.